Muy buenas tardes, noches a todos los que estáis en España. Y aquí está Julia. Mira, Hola, buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Bien, bueno. Julia, ¿lo hacemos si lo tienes con el wifi? No. no, lo tengo ahora mismo con mi conexión. Bueno, a ver si se recupera, si no te desconecto para volver a conectarte. No, ya estoy, ¿me oyes? Ahora sí, ¿me oyes? Sí, ahora sí, ahora sí. Sí, Es sí, que sí, estaba se teniendo nota un poquito problemas así como pixelado. con la conexión. Bueno, me vaya a perdonar porque no tengo muy buena conexión con el viento que hay, la última borrasca, no tengo muy buena conexión, pero bueno, sí, vamos a ver cómo sale. Bueno, yo creo, a ver si no lo pueden confirmar, que escucharte se te oye. Ujú. Y, No, y no, nada, bueno, pues vamos a ir empezando, si os parece bien. Qué bien. Bueno, pues Julia, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Nos conocíamos por otras razones y fíjate dónde hemos terminado, ¿verdad, Julia? totalmente, totalmente. Pues sí, y nuestros destinos han vuelto a unirse en este camino. La doctora Julia Ruiz Mediano es oncóloga en el Hospital Virgen de las Nieves y además es directora de Onconature. Y bueno, entre otras cosas, yo quería también dar a conocer Onconature para que pues, todo el mundo sepa un poquito de qué va y que Julia nos cuente también pues, quién es, cuál es su recorrido y en qué consiste Onconature. Julia, cuéntanos. Pues nada, muchas gracias, Mira, primero porque desde el primer momento que te planteé el poder resolver dudas que muchos pacientes nos hacen, siempre tu disponibilidad y bueno, y de verdad, de corazón, muchas gracias. Pues nada, deciros de Onconature pues que lo que hacemos junto con un equipo multidisciplinar, yo soy oncóloga médica, es dar un soporte añadido a lo que es el tratamiento convencional. Este soporte consiste fundamentalmente en tres pilares, que es lo que se basa Onconature, que es nutrición, ejercicio físico y el acompañamiento psicoemocional. Y para mí el equilibrio entre esas tres cosas quizás es lo que más puede aportar a los pacientes nuestros, ¿no? Porque muchas veces están muy perdidos, sabemos que hoy en día online el doctor Google te puede encontrar millones de cosas y bueno, yo creo que necesitan un poco, pues eso, que alguien lo guíe en este sentido para tener ese autocuidado, tanto que se habla ahora del empoderamiento, ¿no? Del paciente, de sentirse implicado en el proceso de su curación, en el proceso, pues, no solo pues, a través de los tratamientos convencionales. Y eso es básicamente lo que hacemos y bueno. También el conocimiento del proceso y del camino quita muchísima ansiedad, con lo cual ayuda bastante también a recorrer ese camino, aunque efectivamente no todo el mundo va a hacer las mismas terapias ni el afrontamiento al diagnóstico, a la enfermedad y también al recorrido durante el tratamiento del mismo, pero sí que conocer el camino, ¿verdad? Todos sabemos, Sí. todos los profesionales sabemos que le ayuda. No, y realmente, bueno, que cada paciente es diferente, ¿no? Y se trata de dar el soporte necesario a cada uno, ¿no? Dependiendo de la necesidad y del diagnóstico. Bueno, pues si os parece, Julia tenía varias preguntas para que lanzásemos. Todas las preguntas que queráis realizar las podéis hacer y yo iré tomando nota de ellas para ir contestando. Y bueno, pues empezamos con las preguntas. Julia, cuéntame. Pues nada, mira, yo en primer lugar te quería preguntar, una paciente que me comentaba que estaba ahora, recientemente le habían diagnosticado un cáncer de mama y tenía que tomar tamoxifeno, pero al mismo tiempo había tenido un diagnóstico de papiloma y quería saber si esto aumentaba el riesgo, cuánto aumentaba, sobre todo
el miedo con la toma del tamoxifeno, que esto es una pregunta muy recurrente en las pacientes que lo toman y el riesgo de cáncer de endometrio, ¿no? Y bueno, el riesgo-beneficio, un poco que nos contara, sobre todo en esta pregunta, pues aclarar en este sentido que nos puedes decir. Bueno, no tienen relación a priori los dos procesos. Si la indicación del tamoxifeno está hecha, hay que seguirla, hay que hacerla sin miedo alguno. Y por otro lado, irán los seguimientos del virus del papiloma y como vayan saliendo las citologías, pues se irá procediendo en función del resultado que vaya apareciendo. Por tanto, son dos procesos distintos. Es verdad que somos un todo, ¿no? Las defensas tienen que estar aunada y debemos de estar en un buen estado de salud, pero que tengamos un VPH no significa que dejemos el tamoxifeno, ni dejar el tamoxifeno nos va a curar del VPH, por lo tanto son dos procesos distintos que se aunan, pues, en este caso, en una sola paciente. Y de hecho, vamos, en cuanto al riesgo, que es una cosa que les preocupa mucho, nos puede confirmar que el riesgo de cáncer de endometrio con el tamoxifeno es mínimo, ¿no, Amira? Efectivamente, durante muchos años se ha hablado de esa relación del tamoxifeno con el cáncer de endometrio. Existen muchísimos estudios ya al respecto en el que, y he recogido el dato, el riesgo de padecer un cáncer de endometrio es de 1,7 por 1000 pacientes que veamos. Entonces, la verdad que es algo anecdótico. Nosotros hacemos el seguimiento de las mujeres con tamoxifeno. Muchas de ellas no tienen tampoco, es decir, no presentan sangrado, no presentan clínica, es un seguimiento rutinario que hacemos pues tipo screening, tipo cribado para que ellas y nosotros también estemos tranquilos y es anecdótico encontrarnos con un cáncer de endometrio, o sea que, Claro, que no deben de tener ese miedo. En esto que comenta me parece interesante también que les diga un poco ese cribado o ese seguimiento en estas mujeres que están tomando tamoxifeno, ¿cada cuántos meses sería lo recomendable? ¿Cómo lo soléis? Normalmente, si no existe ningún tipo de sangrado, se le ve anualmente. Anualmente se le hace una ecografía vaginal y una toma endometrial en función de cómo vemos ese endometrio. Recordad que el endometrio es la capa que hay dentro del útero y que a veces con el tamoxifeno pues engorda un poquito y eso nos hace determinar si tomamos biopsia o no. Cuando existe un sangrado, sí que hay indicación de ver a la paciente directamente para evaluarla e igualmente se le hace una ecografía vaginal y la toma de esa muestra para descartar que, bueno, a veces el tamoxifeno, digamos, para que todo el mundo me entienda, engrosa un poquito ese tapiz que hay dentro del útero como si se fuese a menstruar, pero no tiene por qué ser un cáncer de endometrio, simplemente lo engrosa y, bueno, se descama. Vale. Es muy interesante también lo que has comentado, porque también hay muchas pacientes que me dicen, estoy tomando tamoxifeno y sigo reglando. Pero ojo, esto es algo diferente, ¿no? Y luego también la importancia del hecho de tomar alguna medida anticonceptiva si estás con el tamoxifeno por el hecho de tener riesgo de embarazo, ¿no, Amira? El tamoxifeno no bloquea completamente el eje gonadal, por tanto se pueden producir, hay ovarios que resisten al tamoxifeno, va a depender también de la edad de la paciente, y la mujer puede seguir ovulando y por tanto menstruando. ¿Qué pasa con esto? Que se puede manchar y se puede menstruar, sabiendo que está todo bien, no tenemos por qué preocuparnos, pero sí que tenemos que tomar precauciones porque el hecho de tomar tamoxifeno no indica, por supuesto, que no vayamos a menstruar y que no nos vayamos a quedar embarazadas en el proceso del tratamiento. Claro, exactamente. Luego también, es que ese dato a mí me parece que muchas veces, y bueno, y nosotros también en la consulta a veces no advertimos de quizá, ¿no? Lo damos como un poco también muchas veces vienen en periodos anovulatorios por el tema de la quimio y tal, pero bueno, eso no quiere decir tampoco que estrictamente la mujer esté en menopausia, ¿no? El concepto de menopausia, em, explícanos un poquito realmente los ginecólogos cuando consideráis que una mujer entra en menopausia. La menopausia la definimos como un año de regla con normalmente una clínica que acompaña, bueno, que es la que todos conocemos de menos, bueno, no todos conocemos lo más, los chascarrillos de los sofocos, la falta de líbido, pero existen otros síntomas que acompañan a la menopausia que no tienen por qué ser solo los sofocos, pues como puede ser el insomnio. Yo muchas veces a mis pacientes les digo, ¿y dormimos? No, no dormimos. ¿Y líbido? No, no tenemos. ¿Y sequedad vaginal tenemos? Sí, sí que tengo sequedad vaginal. Es decir, que hay una serie de síntomas que acompañan al que no te baje la regla.
Cuando estamos un año sin regla, significa que estamos oficialmente en menopausia y casi siempre la analítica lo acompaña. ¿Qué pasa en mujeres jóvenes? Que a lo mejor el tratamiento le está frenando el ovario de tal forma que no se alcanzan unos niveles hormonales como para que menstruen, pero eso no quiere decir que estén totalmente en menopausia. Es decir, la menopausia, digamos que es pues, todo el contexto clínico en el que está la paciente, además de que le falta la regla. Claro, realmente yo creo, nosotros siempre pedimos muchas veces, ¿no? Porque el tratamiento aquí, indicar un poco a todas las pacientes que nos estén escuchando, que hay dos tipos de tratamientos, dependiendo de si una está en menopausia o no, que es el tamoxifeno y los inhibidores de aromatasa. Muchas veces pedimos esa analítica y ese control hormonal para asegurarnos, porque la acción va a diferentes niveles. Los inhibidores de la aromatasa no actúan a nivel del ovario y por lo tanto se te pueden estar escapando esa producción de estrógeno. Y bueno, yo creo que es interesante. En este sentido, cuando hacemos un doble bloqueo, mira, me preguntaba alguna paciente, ¿qué pasaba si se te olvida ponerte la inyección la semana que te corresponde y lleva una semana de retraso? A ver, cuando la respuesta al doble bloqueo que tú dices, que es añadir un análogo para dejarlo todo como efectivamente bloqueado, para que no funcione el eje completo, la respuesta es variable dependiendo de cada mujer, de la situación o de la edad en la que esté o del tratamiento que ha recibido. ¿Qué pasa? Que nosotros ponemos un límite para poner la siguiente inyección, pero no pasa nada, el efecto es acumulativo. Hay mujeres que perderán ese efecto antes y otras mujeres que lo tendrán durante más tiempo, entonces no pasa nada porque nos pinchemos una semana después. Todos sabemos que ahora con el Filomena, el COVID, la salida, los confinamientos, se están demorando algunos. Se están demorando algunas medicaciones y en concreto esta no pasa nada, se pone unos días después y no hay por qué ponerse nervioso. Vale, perfecto. Y luego, yendo un poquito más, que yo creo que esto seguro que le interesa a muchas pacientes, el tema de remedios, de qué cosas podemos hacer para disminuir sofocos, por ejemplo, el tema de la isoflavona, la libido. Bueno, tú ya has comentado, has dado unas pinceladas, ¿no?, de los efectos secundarios más frecuentes, pero ¿qué nos recomendaría o qué recomendaría a las pacientes cuando presentan alguno de estos síntomas y a lo mejor no se pueden dar los tratamientos típicos de las mujeres menopáusicas? A ver, es extensamente conocido que la isoflavona y los derivados de la soja tienen que alcanzar concentraciones. Yo ponía una historia a ver qué nos contestaba la gente y mucha gente ha acertado en los cánceres que son hormonosensibles. Pero existen otros cánceres que ya sea de mama porque sea un triple negativo y no tiene sensibilidad ninguna, y otros tipos de cánceres que no tienen efecto respecto a la sensibilidad hormonal, en los que se puede tirar un poco de isoflavona. También os digo que va a ser difícil encontrar a alguien que te recomiende justo una isoflavona de soja para intentar aliviar un sofoco. Y por ejemplo, los ginecólogos tiramos de otro tipo de alternativa antes que utilizar una isoflavona. ¿Por qué? Porque la mujer no se va a adherir al tratamiento. Eso también tenemos que saberlo. El miedo al diagnóstico, el miedo a vaya yo a hacer algo que meta la pata y me ponga peor, muchas veces dificultan que la mujer siga el tratamiento. Entonces, existen concentrados de polen que mejoran muchísimo los sofocos. La salvia es un remedio natural que se puede encontrar tanto en infusión como en pastillas, como en otros tipos de concentrados, que también mejoran muchísimo todo lo que son los sofocos. Y luego hay una parte súper importante que es el ejercicio físico. El ejercicio físico mejora mucho la tolerancia que se pueda derivar de un sofoco. Y, por supuesto, el no tomar alcohol, el tener una buena, y a mí eso me parece fundamental y yo se lo digo a mis pacientes, la estabilidad emocional con la que afrontamos esa etapa de la vida que nos ha tocado vivir, que hay que pelearla y que hay que tenerla, también va a hacer que la tolerancia a la clínica que aparezca, ojo, que estoy hablando de sofocos, pero lo mismo te puedo hablar de insomnio. No tenemos por qué recurrir sí o sí a una benzodiazepina cuando también estamos en otra ocasión. Entonces, bueno, tiene su indicación, como digo, en algunos cánceres que son no hormonosensibles, pero existen otras alternativas para que la mujer esté cómoda y pueda tomar lo que le contamos.
Muy bien, yo creo que esto es muy interesante, la verdad. Y con el tema de la libido, que me preguntaban también, yo, a ver qué opinas sobre este tema. A ver, de la libido podríamos estar hablando muchísimo tiempo porque es complicado. Una paciente mía, después de darle, porque para ella era importante la libido, y si para ella lo es, pues para mí también, porque necesito darle alternativas. Muchas veces ella en concreto encontró en las alternativas con su pareja y en la terapia de pareja, de estimulación, cómo encontrar esa libido o cómo rescatarla del fondo donde a veces se encuentra para volver a mantener relaciones con su pareja, encontrarse cómoda, encontrarse a gusto y volver a tener ganas de mantener relaciones. La libido es difícil de manejar si no es con una terapia hormonal, porque es muy difícil volver a esos niveles. Entonces, bueno, sí que se puede individualizar en cada caso, dependiendo, ya digo, del tipo de cáncer que tenga, dependiendo del tipo de proceso en el que esté, pero las terapias de pareja y la confianza en la pareja muchas veces nos resuelven el problema o mejora mucho la situación en cuanto a la falta de líbido de algo, para que nos vamos a engañar, que yo pueda mandar o prescribir y que no va a ser la panacea. Ya. Sí, muchas veces a lo mejor está un poco en reinventarse, ¿no? La pareja y buscar a veces esa imaginación y esta mente, esta psique que tenemos que a veces funciona más de lo que creemos. En cuanto a la sequedad vaginal, que también es una parte súper importante y un poco relacionada con la libido también. Crema en la cara, pero nadie se acuerda de cuidar sus genitales. Nos acordamos cuando molestan o cuando duelen o cuando pican o cuando... Entonces es algo que a mí me revela, se lo digo a todas ellas. Igual que nos echamos crema en la cara, hay que echarse crema en los genitales y cuidar. Hay que mantenerlo hidratado. Mucho más cuando se produce el proceso oncológico y es verdad que te lleva a una disminución, porque es lo que vamos buscando, una disminución del nivel de estrógeno, de tal forma bueno, que sea también, que es el tratamiento del cáncer de mama o de otros procesos. La hidratación debe ser diaria. Debe de ser diaria. Generalmente hay una línea de, voy a dar una marca, pero no porque me patrocine, sino porque va fenomenal y a mí me gusta decirla. Hay una línea de Bea que va fenomenal, que cuida, hidrata y protege bastante los genitales. En cuanto a los que tienen estrógeno o derivados del estrógeno, ahora mismo están saliendo muchísimos estudios en los que se está viendo que no aumenta la recaída, ni la incidencia, ni la progresión de la enfermedad, pero es verdad que, bueno, que ahí está, no está en ficha técnica. Yo creo que en un futuro no muy lejano empezaremos a prescribirlo en casos determinados, pero no está. La prasterona se ha visto que no pasa apenas a sangre y que mantiene unos niveles muy buenos en la zona genital y que, bueno, que sería una de las opciones que podríamos tener en caso de necesitar una hormona para mejorar esa sequedad o esas molestias genitales. La paciente debe conocerlo, qué es lo que pasa, cuáles son los estudios y que ella decida. Sobre todo que esté convencida de lo que le vamos a poner. Pero la hidratación me parece fundamental a diario. Claro. Mira, no sé si me oyes bien porque creo que la conexión que tengo ahora está un poco regular, pero bueno. Pero se te oye, se te oye. Se me oye, ¿no? Vale. Efectivamente, lo que comentabas con el tema de las geles que llevan hormonas ha sido como muy polémico, muy controvertido en los últimos años, pero yo creo, por lo menos en los congresos internacionales y tal, yo creo que ha quedado más o menos claro y para que las pacientes se queden tranquilas que se puede utilizar con seguridad, ¿vale? Siempre, evidentemente, con prescripción médica, aconsejado y en fin. Y yo creo que lo que tú dices hay que echarse cremita, igual que te hidratas la cara, pues lo mismo. Sí. Y hay que tener pues eso, el cuidado del día a día. La marca que habías dicho, Bea, digo, porque a veces me la voy a apuntar yo también para... Bea con V. Bea con V, vale, para mandársela a los pacientes, muy bien. Ya, bueno, tampoco me quiero, aunque tendríamos montones de preguntas más y a lo mejor surgen después de esta primera espacio de preguntas y respuestas, de seguir indagando en más cositas. Pero bueno, me gustaría también preguntarte,
más a nivel, por ejemplo, de autoexploración mamaria, ¿tú cada cuánto recomiendas? ¿Qué le dirías a las pacientes y a las no pacientes, ¿no? Bueno, yo, sabéis, la que me sigue en redes o la que me conoce, que soy una fiel defensora del autoconocimiento. La mujer debe de conocerse, no solo a nivel mamario, sino también a nivel genital. Es importantísimo saber en qué momento del ciclo estamos, por qué me encuentro así, porque bueno, voy a ovular o voy a menstruar y no pasa, vamos, creo que lo más importante en la mujer es conocerse. Una vez dicho esto, nosotros debemos de conocer cuáles son nuestras mamas, cómo están y cuál es el estado, digamos, de salud de nuestra mama. Eso no quiere decir que tengamos que tocarnos todos los meses o todos los días o todas las semanas. ¿Por qué? Porque hay ya también un montón de estudios que se han publicado que, bueno, pues tocamos, no sabemos bien lo que estamos tocando, nos asustamos, al final vamos al médico, el médico nos pide una mamografía porque tampoco sabe, entonces te dan un pinchazo y al final, ¿sabes? Es como un sobretratamiento y tal. Yo siempre le digo a las pacientes, y a vuestra revisión ginecológica. Cuando os toquen la mama o cuando yo os toco la mama, yo les digo, y ahora tócate tú. Tú te tocas, te conoces, ya sabes que yo te he dicho que esto está bien. Y por lo menos que ellas conozcan pues cómo es su mama, cuál es el estado de su mama y a partir de ahí, si en algún momento, cada cierto tiempo, ellas se tocan, saben si algo ha cambiado o no ha cambiado. ¿Vale? Entonces eso es lo que yo recomiendo, que se conozcan, que cuando salgan de la consulta ellas mismas se exploren para decir, bueno, pues nada, no me pasa nada, esto está bien, y a partir de ahí pues conocerse y conocer los cambios que se pueden producir en tu cuerpo. Vale, yo creo que ha quedado bastante claro y en ese sentido, porque es verdad que, hombre, yo creo que el miedo, ¿no? A cuando ya tiene un diagnóstico de cáncer de mama, pues bueno, hay de todo. Hay pacientes que por miedo a encontrarse cualquier cosa no se miran ni se tocan nunca y otras que al contrario. Entonces, bueno, yo creo que es complicado porque hay que trabajar mucho también esos miedos, pero bueno, un poco Sí. lo que tú dices, la recomendación. Y bueno, no sé, seguro que se quedan algunas preguntas en el No sé si tintero. voy a mirar las preguntas que teníamos o que tienen las pacientes, o bueno, las pacientes o toda la gente que nos está viendo. Por aquí, saludar. Hola, ¿qué tal? Mm, Mira, mientras que tú buscas las preguntas, me gustaría sí, también hacer, como un poco antes hemos hablado de lo de los inhibidores de la aromatasia, has dicho tú la importancia del ejercicio físico, sí. pues bueno, tú sabes que siempre yo con esto soy muy, muy pesada y bueno, realmente decirle a las pacientes pues que cuando estamos en posmenopausia, la producción de estrógeno se produce en el tejido adiposo, o sea, en la grasilla que tenemos. Por eso es importante y se recomienda y hacemos mucha incidencia en los oncólogos en intentar no tener un sobrepeso y en la medida de lo posible pues bueno, llevar una vida lo más saludable posible, haciendo ejercicio físico, controlando esa dieta, en fin, yo creo que igualmente también en las premenopáusicas, pero en las posmenopáusicas haciendo todavía una mayor incidencia. No sé si has visto por Ellas aquí saben alguna. que soy, sí, yo soy terriblemente pesada en la consulta. Ellas saben que muchas veces llevan en el tratamiento ejercicio físico intenso. Sí, es verdad. Saben que les doy, sí, saben que les doy mucho la vara con ese Genial. tema. Creo que hay que moverse, no solo para un proceso, sino que hay que moverse. Hay que moverse para que todo vaya bien, para que todo fluya, para que tengamos una buena forma física para vivir. Si es que tampoco hace falta correr Ya, una maratón, pero sí, sí, yo soy terriblemente pesada con el ejercicio físico. Nos ya me, preguntan, dime, dime. te lanzo una pregunta. Dice mi madre, Sí. bueno, para aclarar un poco esto de la menopausia que hemos hablado, mi madre ya va 10 meses sin regla, nos pregunta Pingui 1, y ha empezado a manchar. Bueno, un manchado antes de los 12 meses no es motivo para alarmarse, a veces pasa. El ovario yo siempre digo que es como un coche, hay coches que se paran, se averían y no arrancan nunca más, y hay coches que, bueno, que hacen el intento, luego paran, luego vuelven a arrancar, en fin, que eso no pasaría nada. Lo que sí es una consulta urgente preferente en ginecología, hay varias consultas que son muy claras y una de ellas esta, y es que un sangrado que se produce por encima de los 12 meses, de un año sin regla, hay que consultar, ¿de acuerdo? Siempre os lo aclaro, siempre os lo digo, o siempre que entráis en menopausia os lo vuelvo a repetir, no me canso. Un sangrado después de un año sin regla, hay que consultar por él, ¿vale? Perfecto. Sí, sí.
A ver, me nos pregunta, ¿se va a quedar grabado? Sí, se va a quedar grabado, lo vais a tener en el perfil de Onconature para que lo consultéis cada vez que queráis. Yo también lo dejaré grabado y colgado para que lo tengáis a mano y podáis verlo cada vez que queráis. Más cosillas. Yo estoy leyendo aquí uno ahora mismo, casos de embarazo y cáncer de mama, sí que hay. Sí hay un caso. Incluso durante el tratamiento quimioterápico. Sí. Yo creo que además conocemos a pacientes que se ha dado el caso de quedarse embarazada o no saberlo y pagarse toda la quimioterapia. Y bueno, sí. Bueno, eso corrígeme tú, Julia, pero muchos de los tratamientos quimioterápicos son no indicados, pero bien tolerados en el embarazo. Sí, de hecho, bueno, tienen un seguimiento diferente, especial, evidentemente. Son pocos los casos que tenemos en este sentido, ¿no? La mayoría de las veces, fíjate, se suele diagnosticar en la fase de lactancia muchas veces, posparto ya, a veces, no sé, bueno, no digo la mayoría de los casos de cáncer de mama, me refiero a la relación de embarazo, cáncer de mama, lo que preguntaba esta paciente, ¿no? Que aquellas mujeres con cierta predisposición o que ya tuvieran desarrollando un cáncer de mama, normalmente suele verse casi ya en la fase después del parto. Es cuando lo vemos, efectivamente. Dicen relación cáncer de mama, cáncer de cuello. No, generalmente no. Hay un causante muy claro del cáncer de cervix, que es el virus del papiloma de manera persistente y mal controlado. Son más raros los cánceres de cervix, ¿verdad, Julia? Que vemos que son más pues de canal cervical, ¿verdad? Y que no sean tipo VPH, que no sean epidermoides, que es la estirpe que más vemos. Entonces, no hay una relación ni genética ni oncológica entre ellos. Yolanda, no sé qué pone aquí Yolanda, yo escribo la última. Por favor, mi pregunta, pero no sé cuál era la pregunta. Es que lo mismo la hemos pasado, ¿no? Hace un ratito. No bueno, voy en orden a ver si llegamos a la de Yolanda. Vale. Dice Andrei Tagar, ¿tener una madre y una tía con cáncer implica más riesgo? Bueno, aquí realmente yo mi recomendación, cuando tienes dos directos, lo suyo es hacer una consulta con una unidad de consejo genético. Normalmente hay en todos los hospitales, suele haber en todos los hospitales de España, si no te dan un centro de referencia donde te pueden derivar. Cuando hay muchos diagnósticos de cáncer de mama en una familia, lo suyo es hacer un árbol genealógico y haber la indicación de realizar si hay, para ver si hay una mutación genética o no, ¿vale? Pero no es el simple hecho de hacerse una determinación, sino realmente es una consulta donde un oncólogo te guíe, te explique los pros, los contras, los riesgos, porque a lo mejor no te sale una mutación, pero si hay mucha carga en tu familia, puede que tengas que tener unas recomendaciones específicas, por ejemplo, adelantar la mamografía o cosas así. Entonces, es algo un poco más complejo que BRCA mutado o BRCA no mutado, o BRCA mutado o no mutado. Entonces, bueno, en el caso de esta paciente, yo que lo comente con el oncólogo que lleve a su tía o a su madre y que a lo mejor tiene indicación de mandarla a una unidad de consejo genético. Efectivamente, todos sabemos que hay una carga genética ahí que todavía la tenemos o que la ciencia llega hasta donde llega y que, bueno, que hay algo ahí que, digamos, no huele bien, sabes que puede salir por algún sitio y que requiere de un cuidado o de un seguimiento especial, aunque no sea, efectivamente, aunque no sea una genética completamente confirmada. Muy bien. No sé si por ahí tienes tú alguna preguntilla más. Yo por aquí, no, de las que me habían hecho las pacientes días de antes, no. No sé si quizá a lo mejor después de este primer toma de contacto se animan y nos mandan más. Yo encantada de conectarme contigo. También decirle a las pacientes que ya, y lo hemos hablado, que probablemente en una semana tengamos también un espacio
con una fisioterapeuta, se llama Teresa, que está especializada en suelo pélvico, que yo creo que nos puede dar también unos consejos muy importantes bueno, en muchas de las cosas, ¿no? Que quizá a lo mejor también con el tema de la sequedad, de esa molestias vaginales que a veces pues, bueno, se generan contracturas por cirugías, por los tratamientos y que bueno también, bueno, no solo a nivel ginecológico, también en los hombres que no le hemos dado quizá un espacio, pero también hay hombres con cáncer de mama que, bueno, Teresa quizá nos pueda resolver esa incontinencia, esas cositas, así que vamos a tener más espacios de esto y por supuesto contigo, Amira, pues todas las dudas que surjan yo encantada de estar contigo, que nos aclare un montón de cosas, no solo las pacientes, que muchas oncólogas ya me han dicho, ay, que va a preguntar, y yo, sí, sí, dice, pues eso nos viene muy bien, porque luego las pacientes nos preguntan en la consulta. Pues sí, yo quería hacer una reflexión, ya que, bueno, estamos todos del COVID un poquito hasta arriba, y es que la gente no se detenga en sus procesos de tratamiento, en sus revisiones generales. Se están guardando todas las medidas habidas y por haber, yo creo que a todos los niveles. Y bueno, que no nos encontremos, o por lo menos que no nos, ya que esto nos está dejando este mal sabor de boca, ¿no? La situación, que no nos encontremos que o nuestros pacientes por miedo no vienen a la consulta o dejan el tratamiento, lo abandonan y todo eso. Entonces, animar a que todo el mundo se revise, a que todo el mundo siga dentro del sentido común, ¿no? Y de las restricciones que debemos de tener, no solo las que nos imponen, sino también las que debemos de tener por voluntad propia, que la gente se siga cuidando, se siga tratando, siga acudiendo al médico cuando las cosas son importantes y bueno. Y efectivamente, que conforme vayan saliendo dudas las iremos resolviendo. Y sí, bueno, yo creo que han quedado algunas ahí, que es que a mí no me da tiempo, yo me vaya a perdonar, pero es la primera vez que me conecto en directo, ya se lo dije a Mira, pero bueno, yo creo que no ha ido mal, espero que la conexión no haya fallado mucho, pero yo creo que si han surgido dudas o van escribiéndonos cositas, pues emplazamos a otro día, si te parece. efectivamente, otro día nos reunimos y si queréis sacamos otro tema y lo volcamos aquí, que la verdad que, bueno, las redes sociales tienen esto que es bueno y a encontrarte, a pesar de pandemia, poder reunirte con Julia y que hablemos de este tema y reunirme y que nos reunamos con vosotras y que podáis exponerlo. Bueno, pues ha sido un placer. Como os digo, quedará colgado tanto en Onconature como en mi cuenta de Instagram y bueno, hasta muy pronto. Bueno, Mira, muchas gracias. Un besito. Un beso fuerte a todos. Chao, chao.